Para hablar acerca del voto programático daremos una introducción de lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Cuando la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, el voto pierde su función y se convierte en un derecho ciudadano, tal como quedó consagrado en el artículo 258 de la Constitución Política, en el que dice que todo derecho implica obligaciones. Pasamos del sufragio función al sufragio derecho. En este aspecto el ciudadano entra en una etapa en la que se inicia la búsqueda por participar para lograr una mejor sociedad. Especialmente el carácter se encuentra en el artículo 259 de la Constitución Política, donde dice que quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático. La institución del voto programático emerge del preámbulo de la Constitución, de la consagración de los principios fundamentales del Estado colombiano establecidos en su artículo primero y de la definición de los fines esenciales estipulados en el artículo segundo. Se ubica así en la más alta jerarquía de los valores jurídicos de la nación. Partiendo de la Constitución Política en su artículo 259 y en las leyes 131 y 134 de 1994, lo desarrollan como requisito imperativo que los candidatos deben cumplir en el momento de la inscripción y los ciudadanos al momento de votar como gobernadores o alcaldes. Es una determinación de la soberanía popular y la base clara para revocar el mandato a quien no cumple con lo prometido a la comunidad en campaña electoral. La independencia del elector, el compromiso del elegido, el estímulo a la participación, la revocatoria del mandato y la madurez procesal electoral son los criterios orientadores para esta propuesta. Cuando en su condición de ciudadano usted va a ejercer su derecho a voto, usted se pregunta, ¿por qué voy a votar por este candidato? ¿Cuál es su programa de gobierno? ¿Cuáles son sus propuestas? Pues muchas personas no le dan importancia a esta dimensión y otras personas solo lo hacen por otro tipo de razones, como creencias, simpatía, parentesco, cariño, ideologías, etc. El llamado voto programático es un mecanismo de democracia participativa mediante el cual los ciudadanos que votan imponen al candidato el cumplimiento del programa de gobierno que inscribieron al momento del inicio de su campaña electoral. Esto implica necesariamente que todos los ciudadanos deben conocer todos y cada uno de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos, como por ejemplo los proyectos y las ideas que el candidato piensa implementar en la sociedad. Es común escuchar en campaña, me la jugaré por un hospital, las pensiones son indignas, donaré la mitad de mi sueldo, haremos un camino, me la jugaré porque lleguen empresas que den trabajo, despediré a los malos funcionarios, nos convertiremos en una nueva Venezuela, etcétera, muchas cosas más. Y a veces muchas de estas cosas no se pueden cumplir en un periodo de gobierno, o no dependen del cargo de este postulado y otras definitivamente no se pueden cumplir por parte del candidato que propone. Pero, ¿para qué sirve el voto programático? Es una propuesta orientada a la modernización de la cultura política, al fortalecimiento y a la madurez de los procesos electorales y para diseñar campañas asentadas en la realidad, más que en falsas expectativas que promueven candidaturas que no pueden cumplir lo que prometen. Por otra parte, los propósitos del aspirante encuentran su base en la viabilidad, ya que permite que los candidatos midan sus promesas de campaña, es decir, evita que dichas promesas se transformen en estrategias electorales y pueden ser efectivamente una hoja respecto a lo que van a hacer si llegan a ser elegidos, permitiendo a su vez a la ciudadanía hacer un seguimiento respecto de cómo se está haciendo su gobierno en relación con los compromisos contraídos. Finalmente, contribuye a la educación cívica, ya que obliga al candidato a prometer lo que el cargo le permite, y no cosas que están fuera de su alcance o fuera de otra rama del poder público del Estado. Cada elección es una nueva oportunidad para que podamos ejercer nuestro derecho al voto, pero también nuestro derecho a aprender y a mejorar nuestra democracia. Esto es una vía y una buena alternativa para ello. La presentación del programa de gobierno de un candidato es un requisito esencial y de carácter constitucional para la validez de su inscripción.
La no presentación de su programa de gobierno conlleva a rechazar dicha inscripción, no solo porque se desconocería un requisito esencial y constitucional, sino porque además enervaría el derecho político fundamental consagrado en la Constitución Política. Y por otra parte tendremos el recurso de la revocatoria de mandato que se le otorga a los elegidos en los casos en los que no sea aplicado su plan de gobierno. En definitiva, mediante el voto programático, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa de gobierno que estableció, pues, si no lo hace, la población puede invocar mecanismos de participación política como la revocatoria de mandato para removerlo de su cargo. Bueno, a continuación nosotros realizamos un pequeño trabajo de campo en el cual consistía en preguntar a ciertas personas qué era el voto programático y qué mecanismos de participación conocían. Buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Rodolfo José Chacón Páez. Bueno, don Rodolfo, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted conoce qué es el voto programático? Sí, por supuesto, el voto programático se dice de el voto que uno entrega a un candidato en específico, sí, habiendo anteriormente analizado su programa de gobierno. Bueno, don Rodolfo, una pregunta. ¿Y usted qué piensa acerca de este mecanismo de participación? El mecanismo de participación del voto programático es un mecanismo acertado desde mi punto de vista. Lo que pasa es que en nuestra cultura actual no lo ejercemos, no ejercemos el voto a través del programa que está presentando el candidato. Entonces nosotros dejamos de lado esa herramienta y votamos simple y llanamente por otras situaciones. Bueno, muchas gracias, don Rodolfo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, éxitos, muchas gracias a ustedes.